¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos hoy con un invitado muy importante, muy interesante, el diputado federal Gabriel Cuadri. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Bien, bien, Raúl, a tus órdenes, buenas tardes. Hace unos días escribiste en tu cuenta de Twitter que estamos ante el posible final del TEMEC. ¿A qué te refieres con esto y qué argumentos podríamos usar para sustentar esta afirmación? Pues mira, que es un escenario que se vislumbra como muy probable, dada la trayectoria que ha seguido el presidente López durante su gobierno. Hay, digamos, varias señales ya muy claras, decisiones que apuntan hacia a un trastorno, yo diría, casi cataclísmico en la vida nacional. Se ha encargado de destruir a la administración pública, se ha encargado de corromper y de cooptar y comprar al ejército, se ha encargado también de construir una red gigantesca de subsidios clientelares para muchos millones de mexicanos. Ahora trae médicos cubanos que son básicamente, digamos, espías, propagandistas, agentes de la seguridad, y a través de los cuales está financiando a la dictadura cubana con alguna finalidad. Es un tipo que evidentemente no es un liberal, es un tipo que tiene una ideología, yo diría, fanática, totalmente arcaica, anacrónica. Es un tipo ignorante, es un tipo pues que no se conecta con la realidad, arrogante, soberbio, que tiene, digamos, ínfulas de grandeza, es un megalómano e intenta, desde luego, destruir el capitalismo liberal que hemos tratado de construir en las últimas décadas, el proyecto de un país, de una democracia también liberal, con una economía de mercado integrada a los Estados Unidos, que para él todo esto es anatema. Y además, pues es un gobierno fracasado absolutamente en todos los órdenes de la vida nacional. Y lo que hace todos los días, pues, es tratar de distraernos con tonterías, vulgaridades, amenazas, descalificaciones, en fin, lo que hace exactamente todos los días. Y lo logra, desgraciadamente, y por eso mantiene un índice de popularidad relativamente alto, ¿no? Por el monopolio de la conversación pública, por la vulgaridad que le encanta a mucha gente, y desde luego también por los subsidios clientelares que prodiga a casi 30 millones de mexicanos. Entonces, este fracaso espantoso, esta destrucción sistemática, porque su gobierno ha sido un gobierno de destrucción, de desmantelamiento, ha dejado solamente ruinas por todas partes, tiene una conclusión muy clara. La destrucción final es acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que llamado ahora TEMEC. Eso es, digamos, el objetivo final que persigue, para dejar solamente, pues, un montón de ruinas humeantes en lo que fue un país que con muchos problemas, pero que tenía un proyecto nacional de largo plazo, de modernidad, de prosperidad, de desarrollo, de economía de mercado, de democracia liberal, de Estado de Derecho, de contrapesos al poder presidencial. Gabriel, Dime. pero a ver, o sea, en el supuesto caso que sí realmente se tuviera que anular este tratado, cosa que no es fácil, esto significaría quizás algo muy grave, que sería la adhesión de México a la nueva ruta de la seda, como lo acaba de hacer Alberto Fernández, el gran amigo de López Obrador y también sucesor de su liderazgo al frente de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. En este sentido, López Obrador se enreda en la bandera de la soberanía nacional y no sé qué cosas, entendida de una forma absurda, ostracista, pero por otro lado parece como acercándose, abriendo espacio para adherirse a un nuevo colonialismo rojo. ¿Esto qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esta versión? Mira, sí es posible, aunque yo no sé qué tanto él admire a China, que yo creo que en el fondo también la desprecia por el éxito económico, gracias a una economía de mercado, bueno, dirigida, pero finalmente una economía de mercado. Yo creo que lo que trata él es de consumar, digamos, para él históricamente, en un acto supremo de destrucción, de desmantelamiento y de inmolación, consumar todo lo que ha venido haciendo
destruyendo el Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Y esto, bueno, pues lo estamos viendo ya está amenazando a Estados Unidos, su lenguaje ya es el típico lenguaje tercermundista, retrógrado de los años 70. Es un tipo que está ya amenazando, es un tipo que está acosando al propio Tratado de Libre Comercio, y pues vamos a ver que de las consultas se va a pasar al panel, del panel se va a pasar a la imposición de sanciones, y a partir de ahí, pues el desenlace, todos lo sabemos, se va a envolver en la bandera nacional, va a convocar a los mexicanos a defender la soberanía nacional, a combatir al imperialismo yanqui, a lo que ya sabemos, ¿no? Qué es lo que él sabe hacer y lo que quiere hacer. Y esa va a ser la consumación de su gobierno, ¿no? Finalmente, yo así lo creo. Y todo esto, pues mientras los empresarios lo aplauden, lo apoyan, lo consecuentan de una manera, yo diría, cínica e inexplicable, y bueno, y se van a hundir todo, bueno, van a hundir al país, va a hundir el barco finalmente, con todo y empresarios y con toda la población de nuestro país. Y yo sí creo que ese es su punto, te repito, porque el Tratado de Libre Comercio es el eje central de un proyecto liberal de modernidad, de prosperidad, de desarrollo, de integración comercial y económica, que él definitivamente detesta y que no entiende, no puede entender. Entonces, yo sí creo que sí, que su objetivo final ha sido la destrucción del TEMEC, ¿no? Yo creo que ese es el final. Pero Es el ¿qué ganaría? O sea, ¿no? pero ¿qué ganaría concretamente él peleándose con Estados Unidos cuando la economía de Estados Unidos y la de México, e inclusive también la de Canadá, pues están totalmente unidas? Tenemos una gran frontera de 3,000 kilómetros, ambos países. No se le ve como por dónde, qué ganaría políticamente, económicamente López Obrador. Es que no es un ser racional, o sea, su mente no es racional, es un psicópata, ¿no? Entonces, en su fantasía, en su demencial fantasía, él cree que de esta manera pues va a culminar su cuarta transformación, convirtiendo a México pues en una especie de Venezuela o Cuba, etcétera, etcétera. Y eso es lo que según él lo va a hacer trascender en la historia. Esa es la culminación, el fin, digamos, su obra maestra de la cuarta transformación. Entonces, pues no es racional, porque él no va a ganar, él va a ganar en su ego, porque tiene un ego infinito, es una mezcla muy extraña entre egolatría, ignorancia, arrogancia y soberbia e ineptitud, aunque es un tipo muy astuto en el terreno de la pelea pandilleril callejera, pero no es un tipo que tenga visión, no es un tipo que tenga un proyecto nacional, no es un tipo que tenga coherencia, es simplemente la acumulación de poder en sus manos, es lo único que busca, y bueno, y busca también, según él, una trascendencia histórica en esta cuarta transformación, que la verdad es una regresión desordenada, caótica y autocrática hacia un pasado que él inventa, porque ese pasado tampoco existió en realidad, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Yo sí creo que estamos en serio riesgo. Está cruzando líneas rojas todo el tiempo en la relación con los Estados Unidos, y las va a seguir cruzando cada vez más conforme su gobierno fracase más y se haga cada vez más patente. Él va a buscar el abismo, el precipicio, el despeñadero para encubrir su fracaso y para, según él, como ya te lo comenté, pues culminar su obra histórica, que es la cuarta transformación. Y eso conlleva necesariamente acabar con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque Gabriel, pero también en alguna ocasión López Obrador dijo que había que conformar un bloque muy amplio económico, quizás como una especie de Unión Europea, o sea, todos los países de América juntos, trabajando, unidos, e inclusive fue capaz de mencionar que China ya venía muy fuerte en lo económico y que en unos cuantos años más esto podía causar un problema tan fuerte que tendría que dirimirse de forma militar. Entonces, que o nos uníamos o nos iba a barrer totalmente China. O sea, lo dijo como quedando bien con Estados Unidos. Inclusive mencionó que en México se construyen partes de armamento norteamericano o de vehículos militares, es decir, que estábamos sumamente unidos y no nos podíamos dividir. Y ahora quiere
anular o terminar el TEMEC. ¿Cómo podemos explicar esta contradicción? Es que así es que no es un tipo coherente. O sea, no le puedes exigir coherencia a López, eso es, perdón, pero eso es un poco fuera de la realidad. Es un tipo que se ha pasado la vida mintiendo, engañando, contradiciéndose, sacando, digamos, conejos de la chistera, digamos, distrayendo la atención de la opinión pública. Y lo que él haya dicho en el pasado no cuenta. Pues también él promovió que se modificara el Tratado de Libre Comercio y se desarrollara el nuevo tratado, el TEMEC, desde luego, porque él pensaba seguramente que al principio de su gobierno no tenía todavía pues no sé, el arrojo para culminar la destrucción institucional del país, que es lo que ha venido haciendo sistemáticamente. Entonces, si proyectamos su proceso de destrucción de ese proyecto liberal, de prosperidad, de economía de mercado, de Estado de Derecho, de contrapesos, él lo ha destruido todo, de saqueo de fideicomisos, de saqueo de fondos de estabilización, de destrucción de la administración pública. Bueno, lo que sigue es destruir el pilar fundamental sobre el cual se ha sostenido este modelo liberal de prosperidad que trató de seguir México durante las últimas décadas. Entonces es lógico que lo haga, yo creo que es enteramente lógico, ¿no? Ya por último, Gabriel, también López Obrador, recordamos que asistió el 9 de noviembre del año pasado al Consejo de Seguridad de la ONU, en donde propuso nada más y nada menos que la conformación de un Estado mundial. Vamos, ya le quedó chico el país y el continente, y se atrevió a proponer un Estado mundial, pero además traía una propuesta, el plan de fraternidad y bienestar, es decir, estructurando supuestamente cómo tenía que financiarse, pidiendo el 4% de sus fortunas a todos los ricos del mundo, a los 1,000 más ricos del mundo y a las 1,000 empresas más acaudaladas, el mismo 4% y el 0.2% de todos los países, del PIB nacional de todos los países que conforman el G20. O sea, ya tenía el trapito y el remedio, como decimos en México. O sea, ¿es el mismo López Obrador? ¿O sí, es que es delirio. Todo lo que fue a decir al Consejo de Seguridad, todo lo que ha hablado con Biden, las cartas que ha hecho, por favor, el mismo Plan Nacional de Desarrollo, son vergonzosas. De veras que están escritas por un psicópata. Si lo lees de verdad es impresionante. Entonces, es un tipo que tiene una enorme ignorancia y al mismo tiempo la combina extrañamente con una enorme soberbia. O sea, es un ignorante y al mismo tiempo cree que sus ocurrencias son la ley, que son brillantes, ¿no? Su plan contra la inflación, por ejemplo, que le fue a plantear a Biden, que le fue a dar clases de historia, clases de historia de Estados Unidos, por favor, ¿no? O sea, es el delirio absoluto de un psicópata. Entonces, es Calígula. Yo por eso en Twitter le digo Calígula, porque no hay otro comparativo más cercano que se me haya ocurrido. Entonces, preparémonos para lo peor y que mientras los empresarios le sigan aplaudiendo, que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Muy mal. Pues muchas gracias por este espacio, estimado Gabriel Cuadri. Un honor tenerte por acá con nosotros. Gracias. Al contrario, Raúl, te mando un abrazo y muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.